Tengo el gusto de saludar al doctor Daniel Herbeta, es ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, además profesor de Derecho Penal. El tema tiene que ver con lo que está pasando en esa provincia, específicamente en Rosario, con el narcotráfico. Doctor, ¿cómo le va? Reinaldo Siete Calle lo saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Un gusto escucharte, muy bien. Bueno, a ver si usted nos ayuda a entender qué está pasando. A ver, hay crímenes casi todos los días, de hecho ayer hubo dos. Una chica de 15 años, conmovió a la opinión pública, yo digo que por un rato la opinión pública nacional, el asesinato de Lucas Vega, de 13 años. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando una situación bastante dramática que además se complementa con algo que uno empieza a advertir, que es como que estamos naturalizando en nuestra ciudad niveles extremos de violencia, y esto es muy peligroso. El tema no es un tema nuevo. Nosotros tuvimos un año, el 2013, con un récord de tasa de homicidios dolosos. Este año estamos encaminados a superar ese récord. Diría, conociendo los números, que estamos hablando de una tasa de homicidios que no tiene precedente en ningún otro espacio, digamos, geográfico de la Argentina y en ningún tiempo. Es decir, Rosario contribuye a desmejorar incluso la tasa promedio de homicidios de Argentina, que es una tasa relativamente baja, pero que en nuestra ciudad, por cuestiones que no tienen origen en el último año ni en los últimos 2 años, sino que tienen origen ya hace unos años, se ha potenciado de manera superlativa. Y esto, bueno, tiene que ver básicamente, el problema es muy complejo y simplificarlo es imposible, pero voy a tratar de dar 2 o 3 líneas, ¿no? A ver. No podemos tener una provincia sin policía. Pero ¿cómo no? Pero hay policía. Sí, no, bueno, pero yo disculpe mi falta de prudencia, ¿no? Pero tenemos aquí hubo un fenómeno en donde se perdió control político hace unos años de la agencia policial. Cuando la agencia policial se autogobierna, se descontrola, y cuando además se da una situación en paralelo con la bonanza del 2006, 2007, donde se termina generando en Rosario un mercado minorista de droga, que genera ganancias exponenciales en una economía totalmente informal, casi en un 70%, bueno, aparece allí un combo bastante complicado si la política no interviene rápidamente a tratar de establecer límites y controlar este problema. Entonces, esta situación se fue potenciando. Con esto quiero ser muy respetuoso, sé que hay un esfuerzo de las autoridades, etcétera, pero básicamente los datos son muy reales. Nosotros tenemos en la justicia ordinaria, no en la federal, una cantidad de policías condenados que no tiene antecedente en la historia criminal argentina. Nosotros, digamos, lo que yo estoy diciendo no es una especulación, ni siquiera el producto de una investigación, que las hay, sino que es estudiando datos objetivos. Se ha comprobado que había sectores y unidades de la policía que trabajaban para una de las organizaciones que lideraban los que se llaman los monos, y sectores y unidades de la policía que trabajaban para la otra organización de Alvarado. Pero eso está comprobado, o sea, no es algo que uno especula, supone, le cuentan o sabe qué pasa, pero no lo puede acreditar. Esto está acreditado en procesos orales, porque afortunadamente nuestra provincia tiene esa ventaja enorme que no tiene Comodoro Pi, en donde los jueces no pueden dar misa en latín y de espalda a la gente, sino que es todo por audiencia pública, de modo que uno, desde que empieza una investigación, puede ir a ver la audiencia y escuchar lo que pasa y ver cuáles son las evidencias. Entonces, estamos con un problema que me parece que está un poco desmadrado, y bueno, necesita una urgente intervención de la política. Cuando hablo de la política me refiero a todos los poderes públicos, porque también el poder judicial es un poder político, ¿no? Un poder que gobierna, gestiona conflictividad, etcétera. Me refiero al poder ejecutivo, al poder legislativo, y me refiero básicamente a los espacios políticos de Rosario, porque esto es un tema para sacarlo de la agenda electoral, sentarse racionalmente por fuera de las grietas y de las diferencias y abordarlo, porque lo que está en juego acá es la gente, son vidas humanas. Ahora, entonces, estamos hablando con Daniel Herbeta, que es ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, que acaba de decir que Santa Fe no tiene policía.
A mí me parece impresionante lo que dice. Yo entiendo la idea esta de que la policía está implicada en el negocio, más que ordenarlo. Acá se suele decir, en el conurbano no es que no hay venta masiva de droga, de narcomenudeo, sino que la policía ordena el negocio, por eso no hay tantos muertos. Y en Santa Fe la policía participa de la disputa por el negocio. ¿Está bien decirlo así? Sí, yo diría que hay investigaciones que exactamente dicen eso, con yo pido una disculpa, una dispensa, porque a veces la experiencia docente hace que uno sea demasiado extremista para ser gráfico. Cuando yo digo no tenemos policía, sí, quiero ser, digamos, quiero en alguna medida ser efectista, pero quiero decir, hay niveles, la policía tiene niveles de compromiso en esta cuestión que no puede eludir la responsabilidad. Y acá viene esta cuestión. Por fuera de las políticas primarias, obviamente que en países escandinavos los problemas de violencia y los problemas de conflictividad penal son mucho más reducidos, pero por fuera de la política primaria, las políticas, tiene que haber políticas de seguridad específicas, ¿no? De intervención en terreno, etcétera. Y en esas políticas hay tres grandes actores. El primer actor político criminal es la policía, claro, porque la policía es el que está en la trinchera. La policía es el que debería controlar el territorio, manejar el territorio. El segundo actor político criminal hoy en nuestra provincia son los fiscales, porque los fiscales tienen una función de persecución penal estratégica, son un cuerpo que está ordenado y organizado no para investigar caso por caso, sino para investigar estratégicamente distintos mercados delictivos. Y el tercer agente de política criminal es la cárcel. Entonces, fíjate, Reinaldo, el problema que tenemos. Tenemos un problema en el primer eslabón, que es la agencia policial. Y tenemos un problema en el último eslabón, que es la cárcel, porque muchos de los que están apresados siguen manejando esos negocios desde la cárcel. Y en el medio tenemos los fiscales que, no por esto quiero caer en una cuestión corporativa, porque incluso el Ministerio Público Fiscal es autónomo, no es del Poder Judicial, pero en verdad la capacidad de rendimiento de los fiscales en términos generales ha sido más que positiva. No existe antecedentes en la historia argentina de un Ministerio Público Fiscal que no solo ha encarcelado a organizaciones delictivas de este tipo, sino que tiene sometido a proceso a financistas, a agentes de bolsa, ha pedido investigaciones respecto de sectores políticos, cosa que no se ve, digamos, normalmente. Es decir, un nivel de compromiso, y la prueba más cabal es que es el único lugar de la Argentina que fue tiroteado repetidamente en sus edificios de justicia, y cuyos jueces y fiscales fueron amenazados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero con esto, digamos, deslindar responsabilidad para nada. Hay un problema que los poderes públicos y la política debemos recuperar, y perdimos una oportunidad muy grande, ¿no? Que fue cuando en la legislatura, o creo que en el Senado, no sé cuál de las cámaras, no se le dio tratamiento ni discusión a las leyes de reforma de seguridad pública y de reforma policial que había presentado el que fuera ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Este es un dato concreto, o sea, tenemos que empezar por una reforma policial. Esto, ponerlo en caja, va a llevar tiempo, pero no se puede hacer algo radical, rápido. ¿No se puede intervenir la policía de Santa Fe? No, eso ya es más complejo y es un tema que no podría yo dar una opinión. Me parece que esto lo que sí requiere es un compromiso. Sí se pueden tomar medidas, digamos, de más corto plazo, pero requiere un fuerte compromiso, vuelvo a repetir, de la política y de los poderes públicos. No podemos, tampoco es bueno, y yo con esto no estoy tirando responsabilidad hacia otro lado, digo, tenemos que asumirlos entre todos, y también lo tienen que asumir las entidades de la sociedad civil, porque acá, vamos a ser sinceros, acá hay un negocio fabuloso que no termina con la intervención de estas organizaciones. Sube para arriba. No, claro, está la política. La plata se lava en otros lados, sí, y las reuniones para lavar la plata se hacen en lugares muy céntricos, o en lugares muy sí, y sobre eso, a veces. Esa gente no está presa.
Suele no caer presa. Sí, en Rosario lo que pasa es que nosotros tenemos un código penal donde los delitos económicos, aquellos que obviamente una persona que no tiene entrenamiento no puede cometer, y entonces por eso tiene que agarrar un arma. Los delitos económicos tienen escalas penales sensiblemente más inferiores que los delitos de violencia, entonces a veces se favorece. Y habría que revisarlo, ¿no? Porque los contadores que lavan guita, o los abogados que lavan guita, los estudios, también están manchados de sangre. Cuando muere Lucas a sus 13 años, también son responsables. Exacto, hay que revisarlo. Y, digamos, ¿qué quiero decir? Sí hay investigaciones y hay personas sometidas a proceso y personas que van a ser acusadas que pertenecen a sectores encumbrados del sector económico financiero rosarino. En Rosario estoy hablando. De modo que también uno puede ver allí verdaderamente algo relativamente positivo, que es que, digamos, no se está trabajando siempre con lo mismo, sino que también se está atacando ese sector. Lo que pasa es que ese sector, un sector que está muy bien asesorado, que tiene niveles de no vulnerabilidad muy altos, y bueno, los fiscales necesitan también tener toda la tecnología y todo el know-how, digamos, que tiene que ver no solo con abogados, tiene que ver básicamente con economistas, etcétera, etcétera, que les permitan también investigar esas maniobras, ¿no? Le hago una última pregunta, doctor. Hay quien piensa que el negocio de la droga no es nuevo, ¿no? Está claro que hace rato que está instalado en muchos lugares, específicamente en Rosario. Hay múltiples factores, es uno de los vértices de la hidrovía, hay como 14 puertos privados que no tienen ningún control, se paga con droga lo que antes se pagaba con plata, etcétera, etcétera. Pero digo, el mercado ya está hace rato, pero lo que ha aumentado muchísimo es la cantidad de asesinatos. ¿Usted tiene alguna explicación, alguna especificidad? Bueno, porque me parece que así como ha habido algún nivel de atomización, digamos, en alguna agencia estatal, ha habido algún nivel de atomización, digamos, estando los principales responsables encarcelados, se producen disputas cuadra por cuadra. Entonces ya es, digamos, un tema, digamos, tan generalizado y expandido en algunas zonas. Le quiero hacer una aclaración, porque además todo esto tiene algún tipo de distribución geográfica, ¿no es cierto? Por eso uno no entiende por qué no se releva esa distribución geográfica como para darse políticas de intervención en el terreno, ¿no? O sea, los homicidios, viene a Rosario y anda por el río, por el centro, la tasa de homicidio, una tasa suiza, no va a tener ningún problema. Sí, claro. Está muy focalizado en distintos barrios, digamos, periféricos de la ciudad, y también allí, digamos, es donde se producen las disputas, digamos, por el control y el manejo de este mercado. Y ahora, bueno, ¿qué pasa? Si no hay ningún tipo de intervención, si no hay ningún tipo de control, hay un montón de sectores en donde esto aparte le representa una economía de subsistencia. O sea, si yo soy un pibe que mi padre no tiene trabajo, yo no tengo trabajo y tengo una necesidad de construcción de identidad y tengo la posibilidad de pertenecer a un grupo, de tener un arma, de marcar, digamos, presencia en un territorio y de además tomar un negocio que me genera una rentabilidad que de otra forma no puedo obtener, bueno, la cosa se complica. Por eso digo que el fenómeno es un fenómeno muy complejo, no es un fenómeno de este gobierno provincial, cuidado, es un fenómeno que viene de arrastre, y por eso me da la impresión de que todos tenemos responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra como Poder Judicial, y que es importante esta propuesta, ¿no?, que decía la necesidad de dejar esta discusión por fuera de una agenda electoral y que los espacios políticos y los poderes públicos puedan tomar en serio la cuestión y darse una política de mediano y largo plazo. Doctor, gracias por la charla con nosotros. No, muy amable. Un abrazo. El tema es tan dramático que no me permito ni siquiera hacerle alguna broma futbolera como lo hacemos en Rosario. Hincha de Ñul, muy reconocido el doctor Herueta. Sí, es cierto. Bueno, Rosario tiene esa particularidad también, una pasión futbolística
que me parece que no tiene mucha equivalencia, digamos, en otros lugares. Es verdad. Le mando un abrazo. Gracias, ¿eh? Un abrazo. No, por favor. El doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. A mí me parece que la frase "Santa Fe no tiene policía" es impactante, señores, es tremendo.